Y el primer paso es que una célula dendrítica, que recuerden, está en un estado inmaduro, testeando lo que puede haber a su alrededor, logre captar algún patógeno. Lo va a reconocer por algún tipo de receptor que tenga. Aquí les puse uno de los más importantes, que es el lectina tipo C, con el cual va a reconocer, capturar a un patógeno por endocitosis. También tiene otras formas de ingresar patógenos, pero principalmente por endocitosis. La producción de ciertas citoquinas, como esta. ¿Cuál es esta citoquina? El TNF. Maravilloso. Maravilloso. Factor de necrosis tumoral. Entonces, la producción de ciertas citoquinas, como es el factor de necrosis tumoral, principalmente este, por parte de otras células innatas, va a producir su activación. ¿Ya? Entonces, insisto, la presentación antigénica, se va a romper la uña. Para que la célula dendrítica se active, no basta con que ella perciba, encuentre en su alrededor alguna proteína o algún elemento externo, ¿ya? Sus receptores son capaces de agarrar tanto lo propio como lo no propio. Entonces, no basta con que reconozca algo. Lo que va a complementar esta captura antigénica va a ser lo que las células que tiene a su alrededor, que hemos denominado células centinela, le comuniquen a la célula dendrítica que está pasando algo. Esa comunicación va a ser mediada por citoquinas, principalmente el factor de necrosis tumoral. Entonces, primero esta célula inmadura, esta célula dendrítica inmadura, va a reconocer un elemento, un antígeno que puede ser patógeno o no, lo va a endocitar, a su vez va a ser estimulada por las células que tiene a su alrededor, que hemos denominado, insisto, células centinela, por medio de citoquinas como el factor de necrosis tumoral. Esto va a hacer que la célula se active, ¿ya? Algunos también le llaman madura, ¿cierto? Porque estamos hablando de inmaduras. Esta activación también se relaciona con el concepto de maduración. Entonces, puedes referirte a esta fase de la célula dendrítica como célula dendrítica activa o célula dendrítica madura. Cuando madura, ¿qué va a pasar? Va a perder la adherencia que tiene al tejido en el cual se encuentra. Si volvemos al ejemplo de la piel, va a desprenderse del tejido de la piel, va a expresar CCR7. ¿Qué es CCR7? Yo les hablé, creo que la segunda o tercera clase, de que existían unas cosas que se llaman quimiosinas. ¿Se acuerdan de las quimiosinas? Sí. ¿Qué hacen? ¿Es importante? ¿Qué dijeron? No me acuerdo. ¿Qué hacen las quimiosinas? ¿No? Las quimiosinas... ¿Ayudan a la migración? Exacto. Lo que hacen es guiar a la célula hacia donde tiene que dirigirse. En este caso, la nomenclatura, yo les decía, que de las quimiosinas se componía por una C, por algunos elementos intermedios que pueden estar o no, por otra C y una letra que es la R o la L. En el caso de la R, es un receptor. Entonces estoy hablando de que cuando se activa, la célula dendrítica va a expresar un receptor de quimiosinas. ¿Sensible a qué? A otras quimiosinas que son ligando. CC, esto refleja una quimiosina ligando 19, asociada a vasos linfáticos. Por tanto, mi receptor de quimiosinas va a ser sensible a esta quimiosina que está ubicada en los vasos linfáticos. Si esta célula está en la piel y está recibiendo quimiosinas que se concentran en el vaso linfático, lo que está diciendo es que esta célula dendrítica, una vez madura, va a viajar hacia los vasos linfáticos. ¿Ya? Entonces, esto lo va a dirigir a los vasos linfáticos. Otra quimiosina, CCL21, que son las zonas de los linfocitos T en los linfonódulos. ¿Se acuerdan cuando vimos ese esquema del linfonódulo? Sí. Y que había una parte que era inmediatamente después de la médula, donde se concentraban los linfocitos T. Bueno, estas quimiosinas van a guiar a mi célula dendrítica madura hacia esa zona específica de los linfonódulos. ¿Ya? Entonces, pues, de esta forma, esta célula T sabe hacia dónde tiene que ir.
¿ya? Primero tiene que viajar por vía linfática. Segundo, sabe exactamente a qué zona del linfonódulo tiene que llegar. O sea, si llega a la zona B, jamás voy a tener una respuesta T, ¿ya? Necesito una respuesta T. Entonces va a ir a ubicarse a la zona de los linfocitos T para presentar este antígeno a los linfocitos T. ¿Ok? Entonces, esto responde a la pregunta que nos hicimos al principio de la clase. ¿Cómo se contacta ese linfocito T con el antígeno externo? Otra cosa importante, fíjense lo maravilloso de la inmunología. Los linfocitos T vírgenes también expresan este receptor. Expresan el mismo receptor. O sea, lo hace la célula dendrítica madura, lo hace también el linfocito T. Ambos expresan este receptor, por tanto, ambos tienen la misma sensibilidad. Por tanto, tanto el linfocito T virgen como la célula dendrítica madura van a dirigirse hacia el mismo lugar. Por tanto, la posibilidad de que ambos se encuentren es alta. ¿Sí? El hilo rojo de la inmunología. Están destinados a encontrarse. Ya, y aquí hay un cuadro comparativo. Esta imagen ya la vimos, ¿cierto? La captura del antígeno y la migración hacia el linfonódulo, y específicamente ahora sabemos que se dirigen hacia la zona de donde se concentran los linfocitos T en dicho linfonódulo. Esas pelotas ahí representan los folículos de los linfocitos T. Ok. Entonces, ¿qué más tengo acá? Este cuadro me parece súper interesante. Ahí está la marca de agua donde descargué el libro, por si a alguien se interesa. Tenemos la comparativa entre una célula dendrítica inmadura frente a una madura. La principal función de ambas, de la inmadura, va a ser capturar antígenos, estar testeando, mientras que la célula dendrítica madura lo que va a hacer es presentación antigénica. Entonces tenemos ya esa diferenciación de base, ¿ya? Entonces tenemos diferentes expresiones de receptores en su superficie. Acá son receptores para la fracción FC, ¿cierto? Y receptores de manosa. Entonces lo que busca es cualquier antígeno que haya sido marcado por una inmunoglobulina o ciertas estructuras que pueden estar en la superficie de algún patógeno. Eso es lo primero, ¿ya? Mientras que este tipo de receptores a una célula dendrítica madura no le hace falta, porque lo que ella no hace este testeo de patógenos. Ella lo que hace es presentar antígenos. Entonces, no va a perder el tiempo ni la energía en producir receptores que no le sirven. Por tanto, yo podría marcar estos receptores en la superficie de una célula dendrítica y saber si es una célula inmadura o una célula madura. ¿Ya? La madura no lo expresa. Expresión de moléculas implicadas en la activación del linfocito. Aquí se mencionan ciertas estructuras, como los B7. ¿Qué eran los B7? ¿Qué eran los B7? Lo dije en la clase pasada. Lo dije esta clase. Lo dije. Porque una compañera me dijo, profesor, ¿usted me puede decir qué es la coestimulación? Los B7 comprenden a proteínas coestimuladoras, que podían ser CD80 o CD86, que coestimulan a las células T. Por tanto, si esta célula tiene moléculas coestimuladoras en su superficie, significa que está preparada para presentar antígenos. ¿Sí? Si está preparada para presentar antígenos, entonces es una célula dendrítica madura. No lo va a ser una célula inmadura, es poco probable. ¿Ya? En fin. Ya, ¿qué propiedades tienen las células dendríticas como células presentadoras de antígenos que las diferencian igual de otras células presentadoras de antígenos? Lo primero, se localizan estratégicamente en lugares frecuentes de entrada. Así podemos ver en la imagen que les mostré hace como 4 diapositivas atrás, en estas zonas intestinales donde habitaban muchas células dendríticas para testear. Entonces, están ubicadas en zonas específicas, sabiendo que son puntos de acceso de patógenos. Otra cosa, expresan receptores que capacitan para capturar microbios y responder a ellos. Expresan receptores que las capacitan para capturar microbios y responder a ellos. O sea, en realidad, lo que se está diciendo ahí es que van a tener receptores capaces de reconocer antígenos, ¿sí? Los van a reconocer
y en base a lo que reconozcan van a responder, ¿ya? No solo al microbio, sino que también a las citoquinas que se van a estar liberando en el medio asociado a la presencia de ese antígeno, ¿ok? O sea, las células dendríticas están ubicadas estratégicamente y van a expresar receptores que les van a permitir no solo capturar un antígeno, sino que también responder adecuadamente a ellos. También esto relacionado con las citoquinas que puedan estar en el ambiente asociado a la presencia de este patógeno. Migran desde los epitelios a través de los vasos linfáticos, preferentemente a las zonas de linfocitos T de los linfonódulos, preferentemente, recuerden que igual le pueden presentar antígenos a otro tipo de células como los linfocitos B, pero preferentemente van a ir a la zona de los linfocitos T. Y tenemos también que los linfocitos T también van a migrar a esa zona, entonces se van a encontrar en dicha zona de los linfonódulos. Las células dendríticas maduras van a expresar grandes cantidades de el complejo mayor de histocompatibilidad asociado al péptido en cuestión, van a expresar coestimuladores, van a expresar citoquinas, que en conjunto todo esto es necesario para una correcta activación de los linfocitos T vírgenes, ¿ya? Todo esto hace que las células dendríticas sean la principal célula presentadora de antígenos. ¿Podría explicar de nuevo la última línea, la DSS? ¿Está? Sí, eso es lo que es. Cuando las células dendríticas maduran, se preparan para la presentación antigénica. Y esa preparación implica que ellas tengan la capacidad de generar los 3 estímulos que hemos estado mencionando en varias clases para poder producir una correcta activación de los linfocitos T. Los 3 estímulos son el péptido asociado al complejo mayor de histocompatibilidad, el antígeno en sí mismo, eso significa el antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad, moléculas coestimuladoras, que ya dijimos son las B7, ¿sí? CD80, CD86, y citoquinas. Las citoquinas depende, porque va a depender de qué tipo de respuesta necesito. Si necesito una respuesta de tipo TCD8, necesito una respuesta TCD4, dentro de las TCD4 necesito una TH1, TH2, todo eso lo vimos en clases pasadas, y para cada una de ellas van a haber citoquinas específicas, ¿ya? Pero independientemente de cuál citoquina necesito la presencia de esta citoquina, ¿ya? Entonces, tienen que haber citoquinas, tienen que haber coestimuladores, moléculas, y tienen que haber una presentación antigénica. Estas 3 cosas en conjunto las puede hacer la célula de dendrito. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Estamos? ¿Qué me preguntó que lo dijeran? ¿No? ¿Se entendió? Entendí lo de los coestimuladores y las citoquinas. Ya. Puede que no entiendan bien el concepto de esto porque es lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Pero el MHC es el complejo mayor de histocompatibilidad. Es una molécula especializada en presentar antígenos. Es la molécula que usan las células para presentar antígenos. El antígeno no se presenta en cualquier cosa, se presenta siempre asociado a esta molécula, al complejo mayor de histocompatibilidad. Y vamos a ver que hay 2 tipos. ¿Ya? ¡Tarán! Complejo mayor de histocompatibilidad. Hablemos de esto ahora. Entonces, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se clasifican en 2, en los clase 1 y en los clase 2, ¿ya? Los inmunólogos no son muy creativos con los nombres. Entonces, para hacerlo fácil, vamos a anotarlo. Tenemos 2 tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, los tipo 1, los más comunes, y los tipo 2, los más especializados. Dos, complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando yo escucho esto, debo sí o sí pensar en una estructura que se ubica en la superficie de una célula
y es una proteína que se encarga de exponer un antígeno. Si esto es el antígeno, lo que está en azul es el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Insisto, es una molécula en la superficie de una célula que le permite a esta célula mostrar o presentar un antígeno. ¿Ya? Presentan péptidos y otras sustancias también en la superficie celular a las células que están interesadas en reconocer eso, que son linfocitos TCD8, linfocitos TCD4. ¿Ya? Y aquí ya le estoy dando más información. Los MHC tipo 1, ¿a qué le sirven? A las TCD8. Presentan péptidos de superficie celular a TCD8 y TCD4 respectivamente. Entonces, TCD8 con los MHC clase 1, TCD4 con los clase 2. Entonces, MHC tipo 1 lo voy a asociar entonces a los linfocitos T, CD8. ¿Cuál? ¿Qué vi? Perfecto. Citotóxicos. Eso lo hago para ver que no se están utilizando. Tienen que estar seguros. Sí. Ya. Hagamos ciertas deducciones. Sabemos que con esta cuestión yo presento un antígeno. Puede ser tipo 1 o puede ser tipo 2. Ok. ¿Qué función cumple la TCD4? Perdón, TCD8. Apunté TCD8. Citotóxico, dijeron por ahí. Perfecto. Son citotóxicos. Citotóxicos. ¿A quién le producen esta citotoxicidad? ¿A quién? Al antígeno. Sí, pero ¿dónde está ese antígeno? Porque no destruyen antígeno, destruyen lo que posee ese antígeno. No estoy hablando del epitopo. No. ¿Qué es la citotoxicidad? Partamos de ahí. La prueba es la próxima semana. ¿Qué es la citotoxicidad? ¿No? Tengo entendido que era para causarle daño o muerte a un antígeno. Daño o muerte a una célula. Sí, a una célula. Ya, dejémoslo así. Entonces, la citotoxicidad es, idealmente, matar a una célula. ¿Ya? Ok. ¿Qué célula le interesa matar las células TCD8? ¿A quién mata? ¿A macrófagos? ¿Matan macrófagos? Patógenos. ¿Ya? ¿Qué patógeno? ¿Qué tipo de patógeno? Lo vimos al principio de esta clase. Dije, ¿ah? Ya. Entonces, ¿a qué mata? No, no va a ir a matar al patógeno de esta célula. ¿A qué mata? A la célula. Ya. Entonces, citotoxicidad, que por favor asócienlo a muerte. ¿A qué mata? A células infectadas con patógenos intracelulares. Eso es lo que mata. Y con esta pregunta los mato. ¿Con qué mata? ¿Qué usa para matar? Y así me doy cuenta que no lo he estudiado. Ciertas sustancias, principalmente dos mencionamos, que eran las granzimas y las perforinas. Las perforinas generaban un túnel por el cual entraban las granzimas y destruían todo adentro y así las células finalmente morían. ¿Ya? Eso deben saberlo sí o sí para la próxima semana, o si no, les va a ir mal. Es algo básico. Ok. Células infectadas. De esta forma, yo puedo entender que si para activarse la célula TCD8 y producir la citotoxicidad de células infectadas, este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿quién lo va a expresar?
De nuevo, tomen en cuenta, por favor. Dejen los celulares, por favor. Esto es importante para que se entienda bien. Las TCD8 están ávidas de ir a matar. ¿Sí? Pero para matar necesitan un mensaje correcto. ¿Ya? El mensaje es el péptido que está expresado en esta proteína. ¿Sí? Este dibujito que hice acá, que ese péptido, ella va a ir a viajar y va a ir a reconocer esto para poder matar a esto. Por tanto, la TCD8 quiere hacer citotoxicidad, ¿cierto? Pero necesita que alguien le muestre esto. ¿Quién le muestra esto? Sí, la célula dendrítica en un inicio. La célula dendrítica va, le muestra y le dice, mira, este es el péptido que tienes que matar. No le podría ser así, no es tan así. Ok. ¿Luego qué? Va a viajar. ¿Y cómo va a reconocer ese péptido? Porque ese péptido deriva de una célula que tiene en su interior algún bicho. ¿Cierto? ¿Sí o no? No. No son las células centinela. ¿Quién expresa ese complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? ¿No? Fuerte, ¿qué fue lo que dije? ¿Usted habló? Células dendríticas. Sí, mira, en un inicio podría ser, no es tan así. Pero vas a ver que las células dendríticas se asocian más con el MHC tipo 2. El MHC tipo 1 lo expresan todas las células nucleadas. Es la forma en la cual yo le digo a mi sistema inmune, estoy bien, no me está pasando nada. ¿Ya? Normalmente las células nucleadas expresan este tipo de complejo mayor de histocompatibilidad para que se sepa que no tienen nada adentro malo. ¿Ok? Por tanto, esta célula TCD8 va a causarle citotoxicidad a aquellas células que cuando expresan su MHC tipo 1, que lo expresan todas las células nucleadas, en ese MHC tipo 1 exista algún péptido que se relacione con algún patógeno intracelular o que se asocie con cáncer. ¿Ya? Si la célula dendrítica le muestra esto al TCD8, mata a la célula dendrítica. Porque es reflejo de que hay una infección interna. ¿Sí? Yo intenté explicar. Ok, y por tanto, el MHC tipo 2... y eso es lo otro. El MHC tipo 1 tienen que relacionarlo, primero, a todas las células, todas expresan MHC tipo 1, y en caso de la respuesta inmune, se asocian con infecciones intracelulares o cáncer. ¿Ya? Entonces, por favor, completen acá hacia allá una fecha más hacia allá y pongan cáncer o patógenos internos. En cambio, el MHC tipo 2 es exclusivo exclusivo de células presentadoras de antígeno. Solamente macrófagos, células dendríticas y linfocitos B expresan MHC tipo 2. Entonces, el 1 es común, el 2 es exclusivo. ¿Qué se va a presentar en el 2? Si en el 1 yo presento péptidos internos, con el 2 muestro estructuras externas. Por tanto, esto tiene que ser sí o sí por una célula presentadora de antígeno, porque esas células tienen la capacidad de atrapar algún patógeno externo, introducirlo, procesarlo y luego expresarlo en este MHC tipo 2. ¿Ya? ¿Para qué? Para ir a presentárselo a un linfocito TCD4, ¿ya? También serviría a un linfocito B, ¿sí? Porque el patógeno es extracelular. ¿Ya? Entonces acá vamos a asociar eso a patógenos extracelular. ¿Ok?
Entonces, estos péptidos se originan de diferentes fuentes, ¿ya? Estoy refiriéndome a los péptidos que se ubican sobre el MHC tipo 1 o tipo 2. Intracelulares para el MHC tipo 1 y exógenas, ¿ya? Extracelulares para MHC tipo 2. ¿Ya? Y estos se obtienen de diferentes vías. Entonces, si bien ambos MHC cumplen con la función de presentar antígenos, cómo se forma cada uno es súper diferente. Tenemos acá el MHC tipo 1. Vamos a verlo con un poco más de detalle, pero para que vean siempre. Yo dije que presentaba patógenos internos, pero no necesariamente patógenos, ¿ya? Si yo no estoy infectado como célula, pero igual tengo que presentarle esto a un linfocito T que me lo está exigiendo, lo que hago es tomar una proteína de mi interior, procesarla, hacerla picadillo, y ese pedacito de proteína, ponérsela al MHC tipo 1, ese MHC tipo 1 se va luego hacia la superficie celular y se le presenta este péptido, que es mío, a un linfocito T CD8. ¿Ya? Vamos a ver esto con más detalle. Entonces, lo que se presentó acá es algo que esta célula tenía en su interior. No es algo que ingresó, es algo que tenía en su interior. Mientras que, en el caso del MHC tipo 2, es una estructura externa, ¿sí? Viene desde afuera, se fagocitó, se digirió, se volvió péptidos, o sea, estructuras pequeñitas. Esos péptidos exógenos, porque venían de afuera, fueron y se pusieron sobre este MHC tipo 2 para ser presentados a una célula dendrítica, perdón, una célula CD4, una célula TCD4. ¿Ya? Para generar la respuesta. Esta TCD4, ¿qué va a hacer? Va a ir a activar linfocitos B, le va a presentar antígenos también, o sea, se van a presentar antígenos el linfocito B a esta, y de esa forma vamos a tener una respuesta humoral. ¿Ya? Porque tenemos un patógeno extracelular que nos está causando problemas. Esta célula que está aquí, que tomó esto y que hizo esto, es una célula presentadora de antígenos. Esta célula puede ser cualquier bicho, puede ser una célula muscular, puede ser una neurona, puede ser una célula epitelial, una célula de la mucosa, cualquier célula, porque todas tienen que cumplir con esta función, presentar un MHC tipo 1. Hay un concepto que responde, yo pensé que esto lo había puesto más al final. Bueno, pero lo voy a explicar aquí porque se lo hacemos hasta el final. Pensé que la había desplazado y esta diapositiva. Hay un concepto que responde a una pregunta importante, que es ¿cómo puedo, se supone, en estricto rigor, el MHC tipo 1 lo que hace es presentar péptidos internos, propios, endógenos. Sin embargo, si yo tengo un patógeno intracelular, necesito, aún así, pese a que es externo, necesito presentarlo igual. ¿Ya? Este concepto se asocia con lo que se conoce como presentación cruzada, en donde un patógeno que es interno es presentado igualmente en la superficie para su reconocimiento. Lo tengo en otra diapositiva para que lo veamos con más detalle. ¿Ya? Voy a volver a eso, según yo lo puse más atrás. Bueno, MHC tipo 1. Las moléculas del MHC, del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, son expresadas por todas las células nucleadas. Todas. Me parece que las únicas excepciones son las células sexuales. Creo que ellas no presentan MHC tipo 1, pese a que son nucleadas. Presentan fragmentos de proteínas de origen citosólico, ya endógenas, propias, de la misma célula. Eso se presenta en un MHC tipo 1, ¿ya? A nivel citosólico, pero también de proteínas nucleares. Y eso se va a ir a expresar a la superficie celular. Los antígenos son destruidos por el proteosoma, que es un cilindro, me imagino que lo vieron en biología celular, una especie de cilindro que es como un cortador, ¿ya? Entonces, se mete una proteína por ese cilindro, se hace picadillo y luego uno de esos picadillos, que son péptidos ya, proteínas miniaturas, se mete a este MHC tipo 1 para la presentación antigénica. Los péptidos resultantes son traslocados al retículo endoplásmico, En el retículo endoplásmico
el heterodímero MHC de clase 1, heterodímero porque es un dímero, una molécula compuesta de dos proteínas, y hetero, que son dos proteínas diferentes. Este heterodímero MHC clase 1 se ensambla, ¿en dónde? En el retículo endoplásmico, a partir de una cadena pesada polimórfica. O sea, ya sabemos que son dos proteínas diferentes, una de ellas es una cadena pesada, polimórfica, y una cadena ligera llamada microglobulina beta 2. ¿Ya? Entonces, el MHC, no voy a el MHC tipo 1 está constituido de dos proteínas, una que es una cadena pesada y otra que es una cadena ligera, que se llama microglobulina beta 2. ¿Ya? Eso es el 1. Un péptido es el tercer componente necesario para darle la estabilidad final a esta molécula. ¿Ya? En su ausencia, si todavía no tengo el péptido, se utilizan chaperonas, que son proteínas encargadas de darle la estabilidad momentánea a este receptor, como la tal-reticulina. Aquí se mencionan dos más, la proteína de sulfuro isomerasa o la chaperona dedicada tapacina. Esta es la estructura con la que los microbiólogos se imaginan que tiene el receptor. Fíjense que está la cadena pesada, es grande, ¿ya? Y el sitio de unión del péptido en cuestión se da en la cadena pesada, ¿sí? Entre la zona alfa 1 y la zona alfa 2. La microglobulina va acá abajo y no tiene relación con el sitio de unión del antígeno, ¿ya? Importante. Y cuando la han analizado, esta es la forma que en realidad debería tener. Igualito. ¿Ya? Ok. Entonces, lo mismo que expliqué en texto está acá en este esquema. Retículo endoplásmico, tenemos primero la formación de la cadena pesada, ¿sí? Se forma primero la cadena pesada. Aquí tenemos una chaperona que está sosteniendo esta cadena pesada para que no se desarme. Y se le va a asociar la microglobulina, ¿ya? Se asocia la microglobulina, llegan las otras chaperonas para mantener esta estructura unida a la espera de que llegue el antígeno a ser presentado. Este antígeno dijimos que era de origen de una proteína, por ejemplo, una proteína antigua o una proteína nueva, las cuales van a ser destruidas, ¿cierto? O sea, se crean e inmediatamente como una especie de control de calidad, se destruyen o se toman proteínas antiguas y se destruyen y se van formando, este es el proteasoma, ¿ven? Una cuestión que lo único que hace es picar. Pica la proteína, forman estas pelotitas que representan los péptidos, que son como los ladrillos con los cuales se constituye la proteína, y estos péptidos viajan a través de un transportador que se llama TAP, pasan por el TAP, ingresan al retículo endoplásmico y se van a ir a ubicar en el sitio de unión del péptido de este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Una vez que el péptido se ancla a esta zona, el MHC se libera de las chaperonas, se envuelve en una vesícula y esa vesícula va a ir a flote hacia a la zona extracelular, ¿ya? Y se ancla en la membrana. Eso es. ¿Ya? MHC tipo 1, asociado, insisto, a proteínas endógenas. ¿Ya? Es importante acá porque se entiende que para que esto suceda tengo que buscar proteínas propias. Entonces, si yo tengo un bicho que ingresó, no necesariamente va a estar en este tipo de presentación. Entonces, no calzaría con este esquema la presentación antigénica de patógenos propios. Ok. Otro esquema de lo mismo. Esta es la célula presentadora de antígeno. Esta es la célula T, que está con su TCR, testeando este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y ahora los TCR, perdón, las células TCD8, sí o sí tenemos que asociarlas a interacción con el MHC clase 1. Y proviene, insisto, de una proteína que pasó por el proteosoma, se formaron péptidos, los péptidos ingresan al retículo endoplásmico por medio del TAP, se asocian a este complejo mayor de histocompatibilidad que se estaba formando y estaba rodeado de chaperonas, se asocian, se liberan las chaperonas y esta cuestión pasa por el Golgi, se forma una vesícula y se expone en la superficie. ¿Ya? Eso ustedes deberían tener la capacidad de poder explicarlo. ¿Sí? Esa es la idea del estudio. Las moléculas de clase 2
son totalmente diferentes, desde su conformación hasta las células que estimulan, ¿ya? Se expresan principalmente en las células presentadoras de antígeno profesionales, ¿ya? Que en esta clase vamos a llamar células presentadoras de antígeno a secas, ¿ya? Si hablamos de APC, nos referimos a las que ustedes ya saben. Las cadenas de transmembrana, aquí tenemos dos, alfa y beta, tenemos dos cadenas pesadas unidas, que se llaman cadena alfa y cadena beta, conforman entonces a este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿ya? Estas cadenas, tanto la alfa como la beta, se van a ensamblar también en el retículo endoplásmico. Antes era una cadena pesada y una ligera, ahora son dos iguales, ¿ya? La otra era con dos proteínas diferentes, aquí son, insisto, dos iguales, solo que una es alfa y otra es beta. Ya, una vez que están unidas, lo primero entonces es que se forman estas dos cadenas, se unen en el retículo endoplásmico, pero necesitan un péptido para estar estables. Y este péptido no está. Entonces, mientras se espera la llegada del péptido, se pone una proteína encima, ¿ya? Como una especie de tapa. Esta proteína se llama cadena invariante, ¿ya? Es una especie de tapita con una cola hacia abajo. La vamos a ver en un esquema. Y esa proteína lo que hace es estabilizarla, ¿ya? Y evitar que cualquier otro péptido pueda ingresar a la zona de presentación de antígeno. Entonces, estoy reservando eso. Esta asociación resultante se transporta a un compartimento endosómico tardío denominado compartimento MHC clase 2, ¿ya? Entonces, partimos en el retículo endoplásmico, se fusionan las cadenas, se le asocia a esta cadena invariante y una vez que tengo esta configuración, los voy a transportar a un compartimento endosómico tardío que se llama compartimento MHC clase 2. Bueno, lo tengo en un esquema. Mejor lo vemos ahí. Luego, la cadena invariante, una vez que estoy en este compartimento tardío, la cadena invariante pierde una parte, se digiere y va a dejar solamente la tapa. Recuerda que era una tapa con una cadena. Se queda solamente esta tapa, el péptido de la cadena invariante, asociado al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, ¿ya? Entonces, se rompe esta cadena, solo deja la tapita que es el péptido, que está asegurando, insisto, la zona de anclaje del antígeno que se quiere presentar. En el compartimento endosómico tardío, llega una chaperona que se llama HLA-TM, que permite cambiar el péptido que se dejó desde acá, ¿sí? Saca la tapa, para que pueda agregarse el péptido que yo estoy interesado en presentar. Este péptido va a derivar de una proteína exógena que fue fagocitada, ¿ya? La molécula MHC clase 2, que ahora sí tiene un péptido exógeno, va a ser transportada a la superficie de la membrana plasmática para poder estimular a los linfocitos TCD4. Ahí debería haber un espacio. ¿Ya? ¿Qué hace la chaperona? ¿Esta? ¿La HLA? ¿Ya? Acá. Esta es la cadena invariante, ¿sí? Este es el MHC clase 2, ¿ok? Una vez que llego a este compartimento tardío, la cadena invariante, que se suele abreviar como LI, se rompe, se digiere, dejando solamente lo que yo dije que era como una tapita, es un péptido, el péptido de la cadena invariante, ¿ya? Y este péptido va a estar acá hasta que llegue va a estar evitando que se le ponga acá un péptido exógeno. Entonces yo para sacar esta cuestión de acá, necesito que actúe la chaperona, la HLA-DM. Y acá está la chaperona. Entonces esta chaperona lo que va a hacer es acercarse a este proto MHC, le va a sacar la tapa, va a liberar el espacio de unión del péptido, y esta cuestión se va a ir, y ahora sí el péptido puede anclarse en esta zona. ¿Ya? Entonces, en palabras sencillas, la chaperona HLA-DM lo que hace es sacar el péptido que proviene de la cadena ligera para habilitar el sitio de unión. ¿Ya?
Se ancla entonces el péptido y esta cuestión va a la superficie para ser expresada. Es tan importante la chaperona que si no tengo una célula DM negativa, significa que no puede expresar la chaperona HLA DM, no puedo anclar el péptido en cuestión, por tanto voy a expresar la superficie simplemente a la cadena invariante y no voy a tener una respuesta de la célula T sin la chaperona. Con la chaperona saco el HLA, saco la cadena ligera, el péptido de la cadena ligera, dejo que pueda asociarse ahora el péptido exógeno y voy a activar a la célula TCD4. La estructura, fíjense que es completamente distinta, una cadena alfa, una cadena beta, y la unión del péptido ahora se hace entre ambas cadenas, muy diferente a lo que pasaba antes, que era una sola. ¿Ya? Aquí el péptido se ubica entre ambas cadenas. ¿Ya? Y nuevamente, esto yo no lo veo acá, pero se supone que es así. De nuevo, el esquema didáctico para que lo entiendan mejor. Pero aquí me falta... Ya, acá lo voy a hacer. Tengo ya formado, entonces, en el retículo endoplásmico, el complejo mayor de histocompatibilidad, pero está asociado a la cadena invariante. ¿Sí? Se lleva esto a una vesícula tardía, en donde voy a digerir la cadena invariante, dejando solamente esta etapa, que es el péptido de la cadena invariante. Ahí va a quedar, en moradito. ¿A la espera de qué? A la espera de que llegue un péptido para poder ocupar su lugar. Una vez que llega un péptido exógeno, voy a tener la necesidad de liberar el espacio de unión. ¿Y eso lo va a hacer quién? La chaperona, la HLA-DM. Va a llegar, va a interactuar con el MHC, va a liberar entonces ahora el péptido de la cadena invariante y de esta forma voy a liberar el sitio de unión para que se pueda ahora posicionar el péptido que deriva de una proteína exógena y pueda eventualmente ser presentado en la superficie. Ya. Repito lo mismo. Aquí lo importante es que en el retículo endoplásmico, recuerden, se asocian ambas cadenas, la alfa y la beta, ¿ya? Y una vez que se juntan estas cadenas, para que nada se ponga en el sitio de unión del péptido, se asocia a la cadena invariante, ¿ya? Luego pasa a una vesícula tardía, ¿cierto? Por medio del Golgi se forma esta vesícula, y esta vesícula va a estar acá, el complejo mayor de histocompatibilidad, al llegar acá, a esta vesícula tardía, la cadena invariante pierde esta estructura más grande, dejando solamente el péptido que está unido al sitio de unión antigénico, queda así, y cuando ya tengo una proteína exógena para presentar, llega la chaperona, interactúa con el MHC, libera el sitio de unión, ¿cierto? Saca a esta proteína que se denomina CLIP, que es la proteína, el péptido que queda de la cadena ligera, que es cadena invariante, perdón, y se asocia entonces ahora el péptido en cuestión. Una vez tomada esta configuración, es llevado a la superficie para su interacción con las células TCD4. ¿Por qué no se puede unir otro péptido? ¿Por qué no se puede qué? ¿Por qué no se puede unir otro péptido? O sea, ¿A esto? Por varios motivos. Primero, porque el MHC tipo 2, que es lo que se está formando acá, tiene la misión de informar respecto a patógenos externos. ¿Sí? Entonces debo asegurarme de que lo que se va a anclar ahí sea derivado de un patógeno externo. Eso es lo primero. ¿Ya? Lo segundo es porque va a ser interactuar específicamente con una TCD4. Las TCD4 no tienen acción citotóxica. Entonces, por ejemplo, si fuera un péptido de un patógeno interno, la TCD4 no va a poder hacer mucho. Necesito una TCD8 para eso. ¿Sí? La TCD4 lo que va a hacer es activar otras células. Por ejemplo, linfocitos B. ¿Ya? Entonces, para poder generar la respuesta adecuada en respuesta a un patógeno externo, necesito este lenguaje. ¿Sí? Y ahí les dejé algunas siglas en relación a la imagen para que les haga más fácil el estudio. La comparación de las dos vías que las vimos al principio, no sé si era esta misma imagen, creo que sí. O muy parecida, ¿cierto?
La gran diferencia, insisto, clase 1, la proteína es interna endógena, clase 2 es exógena. ¿Ya? La vía 1 es mucho más directa, ¿cierto? La proteína pasa péptido en el retículo endoplásmico a través de un canal, pasa por, que se llama TAP, pasa este péptido, se une al MHC clase 1 y finalmente se va a ir a expresar afuera para estimular a la célula TCD8. En la vía 2 es un péptido exógeno, una proteína exógena, que se tiene que digerir, ¿sí? Va a pasar entonces a esta vesícula tardía, en donde voy a tener que liberar a la cadena invariante o al péptido de la cadena invariante que quedó acá por medio de una chaperona, para que así se una al péptido y de esta forma pueda ser expresado en la superficie para estimular a una célula TCD4 o interactuar. Está la comparativa, no se la voy a leer, ahí está para que aprovechen de estudiar y que ustedes, la idea es que unos a otros, si es que estudian en parejas o en grupo, tengan la capacidad de poder explicarse esto paso a paso. La única forma es estar seguro que lo saben. Y es probable que un profe les pida que hagan un esquema de esto en la prueba. Es una posibilidad. Bueno, consecuencias de la activación es solamente esta diapositiva. Les había mencionado que quizás debía haber cambiado esa palabra por interacción. Sí, la consecuencia de la interacción entre una célula presentadora de antígeno y una célula, un linfocito, puede tener diferentes consecuencias. Por un lado, puedo presentar correctamente el péptido, sin embargo, no tengo la coestimulación ni tampoco tengo el apoyo de las citoquinas. Por tanto, si solamente presento el péptido, no voy a tener una respuesta y voy a caer en un estado de anergia, un estado latente donde este linfocito T, sacarlo de ese estado inactivo es súper difícil. ¿Ya? Esa es una opción. Otra opción es que que no se presente un péptido, que haya solamente estas interacciones, estas moléculas coestimuladoras, sin presencia de un péptido. Eso no va a llevar absolutamente nada. ¿Ya? Esa es otra opción. Y finalmente tenemos una opción de activación en donde voy a presentar un péptido, ¿sí? Este péptido puede ser patógeno y esto va a generar que esta célula T se active y ejecute su función cual sea. O podría ser un péptido propio en donde voy a estar estimulando a un receptor específico que va a producir la inhibición de esta célula T y va a hacer que no genere la respuesta efectora que se caracteriza. ¿Ya? Por ejemplo, una célula TCD8 podría apagarse simplemente en este tipo de presentación antigénica. ¿Ya? Y la respuesta consiste en una división, ¿verdad? Una división clonal, una diferenciación hacia ciertos tipos de células T, ya hemos mencionado, y las funciones efectoras que se caracterizan de cada una de ellas, que son clases pasadas. Y esto es lo que les decía de la presentación cruzada. Pensé que había dejado los dos péptidos, o sea, las dos imágenes juntas. Presentación cruzada. Vamos a tener se captura el antígeno, ¿sí? Se presenta en un MHC clase 1. ¿Ya? Esta es una célula infectada. Esta célula dendrítica lo que va a hacer es fagocitar a esta célula infectada. Va a encontrar en su interior... Estoy marcando aquí nada. Ahí sí. Tengo una célula que fue infectada por un virus, ¿sí? Esta célula infectada va a ser fagocitada por una célula dendrítica y en su interior va a encontrar partículas del virus. Y esas partículas del virus van a ser finalmente expresadas no en un MHC clase 1, sino que en un MHC clase 2. ¿Ya? Entonces, voy a tener expresión del MHC clase 1 normal, ¿sí? de estas proteínas, y también de un MHC clase 2. Esto se denomina presentación cruzada, y de esta forma yo no solo voy a estar activando a los linfocitos T CD8, sino que también voy a tener activación de linfocitos T CD4 y eventualmente también de linfocitos B. ¿Ya? Entonces, de esta forma yo puedo generar anticuerpos contra patógenos intracelulares. Y esta es una de las
dudas que podían existir respecto a cómo yo puedo generar anticuerpos frente a patógenos que normalmente no deberían activar ese brazo inmunológico. ¿Ya? La respuesta a eso es la presentación cruzada. Y este es un paper, creo que del 2018, que mostraba que existían dos tipos, da lo mismo, esto es anexo solamente, eso era una curiosidad, que habían dos tipos de células dendríticas que las marcaban de acuerdo a marcadores de superficie. Estas eran las CD14 y estas eran las CD1. Y estas CD1 lo que hacían eran dejarse morir, dejarse infectar por virus, para que una vez infectada y destruida hiciera apoptosis y esas proteínas apoptóticas puedan ser recogidas por esta célula dendrítica y generar esta presentación cruzada. Era otra forma de poder conseguir lo mismo que es la presentación cruzada. Creo que esto es lo último ya. La sinapsis inmunológica, solamente mostrarles que, o que tengan conocimiento, no voy a entrar tanto en detalle en esto, que no solamente existe la sinapsis neuronal, sino que también existe el concepto de sinapsis cuando hablamos de células inmunes. Se le denomina sinapsis inmunológica a la presentación antigénica, ¿ya? Donde voy a tener una célula presentadora de antígeno, voy a tener una célula, esta es la célula presentadora de antígeno, una célula, un linfocito, y su interacción íntima estrecha se denomina también sinapsis. ¿Ya? Hay intercambio, es súper complejo, más complejo que lo que vemos nosotros en clase, no es solamente la interacción de los receptores, ¿ya? Pero esta sinapsis inmunológica tiene un orden y va a depender, se supone que varía entre las células incluso, pero en general tenemos diferentes zonas, no sé, diferentes zonas que se caracterizan por tener receptores específicos. Por ejemplo, en la zona central de la sinapsis inmunológica voy a tener la presentación antigénica como tal, ¿ya? Luego viene una zona periférica que se encarga de la coestimulación y una zona marginal que se encarga del anclaje, de sostener a las dos células en contacto constantemente. Entonces, esa organización es lo que caracteriza una sinapsis inmunológica. ¿Para qué tipo de receptores? Por ejemplo, si es un CD80 o un CD86, eso va a depender de cada una de las células, ¿ya? Pero en general se reconocen esas tres fases. ¿En la zona marginal todavía? Células que se encargan de, como el sostén, como agarrarse, ¿sí? El anclaje entre las células. Antes de que se vayan, tengo que pasar lista, ¿sí? Y quería que viéramos este video. Póngale mucha pasadita. ¿Sí? ¿Pero me va a pescar o no? ¿Segura? Yo creo que no. Ya, pero si quieren estudiar lo van a revisar.